Noticias de última hora, preste mucha atención. Policías y militares allanan la casa de alias Fito, en Manta. Militares y policías realizan una intervención en la casa de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros y prófugo de la justicia, en el barrio San Agustín, en Manta. Un contingente de militares y policías allanaron la casa de José Adolfo Macías, alias Fito, el cabecilla de la banda de los choneros, ubicada en el barrio San Agustín, de Manta, en Manabí. Macías está prófugo de la justicia desde el 7 de enero, cuando los uniformados ingresaron a la cárcel regional de Guayaquil y no lo encontraron en su celda. El operativo duró al menos 2 horas, en las que las autoridades blindaron todo el sector y no permitieron ni el ingreso ni la salida de ninguna persona. Según los primeros informes, la vivienda estaba vacía. Esta es una de las varias casas que tiene alias Fito, en Manta. Los militares retiraron obstáculos de plástico con los que los choneros delimitaban la vivienda de su líder, cuyo paradero aún es desconocido. En más noticias. 11 retenidos en la cárcel de Esmeraldas fueron liberados. La Iglesia Católica fungió como mediadora en la liberación de los servidores carcelarios, retenidos desde el 9 de enero. Una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas esperaba en los exteriores de la cárcel de esa ciudad, donde se dio la liberación de 11 trabajadores penitenciarios que estaban retenidos desde el pasado 9 de enero de 2024. El pasado 11 de enero, representantes de la Iglesia Católica gestionaron la liberación de una servidora administrativa y un guardia penitenciario, que fueron retenidos días atrás por parte de los presos en Esmeraldas. Según contó la mujer liberada, entre los retenidos que permanecieron en el recinto estaban el director de la cárcel y otros guías. Nuevamente la intervención de la Iglesia fue decisiva para la liberación de los 11 retenidos restantes, que estaban en el pabellón C del penal. Personal médico esperaba la liberación para realizar una valoración de los trabajadores penitenciarios. En más noticias. Entrevista exclusiva de la BBC a Daniel Noboa, presidente de Ecuador: luchamos todos los días para no convertirnos en un narcoestado. Para Ecuador, los últimos 6 días pueden estar entre los más angustiantes de los que se tenga recuerdo. Y para su presidente, Daniel Noboa, pareciera ser el bautizo bajo fuego que determinará la manera en la que su gobierno, puesto en marcha el 23 de noviembre pasado, hará frente a la cada vez más crítica situación de seguridad de su país. En un periodo de apenas 2 días, el hombre más joven en asumir la presidencia de Ecuador se tuvo que enfrentar, no solo con la fuga de uno de los hombres más peligrosos del país, Adolfo Macías alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, sino también con el caos de violentos motines en 6 prisiones distintas del país. Para hacer frente a la situación, Noboa declaró un estado de excepción y autorizó operativos en los que tanto militares como policías intentarían recobrar el orden en las prisiones y en general, en el resto del país. Pero lejos de lograr que volviera el orden, la declaración del estado de excepción generó una respuesta que ilustra perfectamente la violenta espiral en la que ha descendido Ecuador. Un grupo de hombres armados se tomó las instalaciones del canal TC mientras las imágenes se difundían en vivo y en directo a la nación y el mundo, mientras que en varias ciudades del país se reportaron explosiones y otros actos de violencia. Ante esta situación, Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno y lanzó un mensaje claro: no negociaremos con terroristas. ¿Cómo está? ¿Cómo han sido estos días muy intensos? ¿Cómo está usted? Bueno, la verdad, hemos tenido días duros, hemos tenido días difíciles para nuestras familias, pero estamos comprometidos en mejorar la situación del país. ¿Cómo define usted este conflicto? ¿Cómo lo describe? Bueno, legalmente el término es conflicto armado no internacional, pero para términos prácticos vivimos en una guerra contra el terrorismo. Hemos visto imágenes brutales, lo que pasó en TC Televisión, ante los ojos del mundo. ¿Usted qué pensó la primera vez que vio esos videos? Bueno, primero pensé en las familias de las personas que estaban ahí. Eso fue lo primero, porque son personas que trabajan en un medio público. Es mi responsabilidad como presidente de la República cuidar su trabajo, cuidar su integridad física. Entonces, lo primero que pasó por mi mente fue eso. De ahí, ¿cómo lo vamos a solucionar? Conversé con la Policía Nacional y con un grupo táctico del GIR, logramos recuperar a todas las personas y querían atemorizar a la nación y usaron un medio estatal para intentar hacerlo. Firmó este decreto 111, presidente, en el que dice que el país está en medio de un conflicto armado interno, en el que llama a las organizaciones criminales terroristas y en el que llama a las Fuerzas Armadas a neutralizarlos. Conflicto, terroristas, neutralizarlos. La prioridad es eliminarlos y no detenerlos. No, es
derecho internacional humanitario, es un proceso de guerra, no es que estamos en una cacería de asesinatos, no es así, pero estamos en guerra y estamos combatiendo con gente que está altamente armada, organizada, con financiamiento nacional e internacional y con una estructura de terror y de criminalidad que va más allá de las fronteras del Ecuador. La directora para América de Human Rights Watch, que es Juanita Bobertus, dice que está preocupada por su decreto, porque dice que autorizar el uso de la fuerza letal como prioridad, como primera opción para el ejército, puede traer a graves abusos cometidos con impunidad. ¿Se corre ese riesgo de que haya abusos, impunidad, que mueran inocentes? Sí, quisiera invitarla y le puedo enseñar también toda la información preocupante que hay hoy en día sobre violaciones, asesinatos, narcotráfico, cómo han dejado también a ciertos policías, valientes policías, ciegos, para que no puedan volver a trabajar nunca más, parapléjicos, para que no puedan volver a caminar nunca más. Eso ha sucedido en el Ecuador en los últimos años y eso es extremadamente preocupante. Ha afectado a los derechos humanos de 17 millones de ecuatorianos en el cual han vivido con terror. Veo que la preocupación que hay entre los críticos que puedan estar señalando lo que está pasando en Ecuador es que ese conflicto pueda tomar un carácter autoritario. Yo estaré a cargo del país el tiempo que el pueblo quiera y el día que no, con mucho gusto me voy a mi casa. Tengo hijos pequeños que me estoy perdiendo pues parte de su vida. Quisiera pasar más tiempo con mis padres, tengo un padre que está mayor, quisiera viajar en algún momento en mi vida. Hoy estoy haciendo el sacrificio por el país y estaré aquí mientras el pueblo quiera que esté aquí. ¿Cuál es, digamos, su objetivo a corto plazo? El indicador aquí no es cuántas armas incautamos o cuántas toneladas de drogas incautamos, sino la paz que le dimos a las familias, la paz que le dimos a los ecuatorianos. Usted tiene 18 meses frente a usted. ¿Es suficiente tiempo para resolver el problema? Nuestra guerra es contra la violencia y contra el terrorismo. Hay grupos terroristas que no están conectados con carteles, entonces no es algo que está limitado a una guerra contra el narco. Estamos tratando de tener paz en el país. Hay grupos... ¿Y 18 meses alcanzan? No creo que alcancen 18 meses para resolver todos los problemas del Ecuador, pero lo prioritario sí. Y yo sí buscaría la reelección, legalmente y constitucionalmente, si es que quisiera, pero pues todavía lo estoy evaluando, vamos día por día, pudiese estar 2 periodos más. Estoy completando un periodo y pudiese estar 2 periodos más de acuerdo a la Constitución. ¿Qué opina de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador? Pienso que como toda persona ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas que no me parece que las ha hecho bien, ha tenido éxitos, ha tenido fracasos. ¿Le gusta o le disgusta que lo comparen con él? Yo creo que me comparan, uno, por la situación de violencia en la que vivimos y la mano dura ante esto, pero creo que somos muy diferentes en algunas cosas. ¿Cuáles son sus diferencias con el presidente de El Salvador? No quiero cambiar la Constitución para volver a estar en el poder. Yo estaré en los términos que la Constitución me otorgue. ¿Ha hablado con el presidente de México sobre los vínculos que hay entre los grupos criminales de Ecuador y los cárteles de la droga mexicanos? Han habido comunicaciones entre gobiernos, entre cancillerías. ¿Cree que se puede trabajar en conjunto? Sí, yo tengo grandes amigos en México, admiro mucho la clase empresarial mexicana, la cultura mexicana, y creo que debemos de trabajar juntos. Tenemos un problema similar y creo que podemos, juntando fuerzas, resolverlo de una mejor manera. ¿Teme por su vida, presidente? Por mi vida personal, no. A veces sí me preocupa un poco mi familia, pero eso, como cualquier persona en medio de una guerra, le preocuparía a su familia. Creo que todos los ecuatorianos en este momento están preocupados por sus familias, por su paz, por su tranquilidad. Hemos recibido 500 amenazas. Es más, una de las cosas dentro de mi día es, seguro recibo una amenaza desde la mañana, o pues un video o alguna amenaza escrita o algo, pero no se puede parar. Esto no se puede parar y debemos de ganar esta guerra contra el terrorismo, darle paz a los ecuatorianos y establecer el orden. Presidente Daniel Noboa, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gusto platicar con usted. Gracias.
En más noticias. Esterilizar pabellones de cárceles de Guayaquil y afectar economía de cabecillas de las bandas, sugiere exdirector de La Roca a Daniel Noboa mientras se construyen las megacárceles. El exfuncionario califica de industria como operan bandas dentro de recintos penitenciarios y dice que pueden percibir unos $200.000 mensuales por servicios. Eliminar los accesos a tomacorrientes en las celdas, inhibir de señal celular y satelital en todo el perímetro de los pabellones, aislar a los reos de máxima peligrosidad indistintamente de su pertenencia a una banda delictiva y acabar con las fuentes de ingreso de los cabecillas dentro del mismo penal propone al presidente Daniel Noboa, un exdirector de La Roca, que por seguridad pidió la reserva de su identidad para las megacárceles que se edificarán en Santa Elena y Pastaza y para las ya existentes a nivel nacional. Hay que comenzar por cosas pequeñas, hay que empezar por la esterilización de algunos pabellones del complejo carcelario de Guayaquil, hasta que estén listas las megacárceles y así pueden pasar a los más peligrosos a las áreas de máxima peligrosidad y mezclados. Hay que afectarles en la situación económica de ellos, señaló el exfuncionario. El exdirector carcelario cuenta que, para él, existe una industria dentro de los recintos penitenciarios que abarca diferentes ramas de negocio, como la venta de servicio de Wi-Fi, tecnología de transmisión de datos inalámbrica utilizada para Internet, hasta en $30 por cada recluso a la semana y la prostitución disfrazada de visitas conyugales que dejaría $500 por unos 10 reos en un área. Esta gente que comanda esas áreas, mientras más gente, en los pabellones, más ingresos tiene. Cobran semanalmente el acceso a Wi-Fi por reo. Imagínese en el mes cuánto le genera si cada pabellón en la penitenciaría tiene 600 o 700 reos. Las visitas conyugales, ellos externamente contratan prostitutas y hacen registro de estas personas para que vayan y visiten a 2 o 4 reos, o 5 o 10 durante el tiempo de visita, comenta. El exfuncionario cuenta que cada pabellón puede generar unos $200.000 mensuales y dice que otra problemática que se debe combatir es cuando los reos salen de estos centros de reclusión o hacen endeudados y tienen que seguir pagando estos valores desde sus casas porque los cabecillas ya conocen la ubicación de sus familiares. Si no pagan, les matan a sus familias. Al dejarles aislados a esta gente, al inhibir de señal celular y satelital los pabellones, vamos a lograr lo principal, atacar la parte económica de ellos, porque ese factor es que genera para logística, para comprar armas. Y, sobre todo, no mantenerlos unidos a las bandas afines, porque así son más fuertes, insiste. En más noticias.